10:11 y nosotros seguimos de vuelta en este especial donde diversas causas son importantes para nosotros. Recuerda que puedes también escribirnos a través del más 569-7756-9177 para que sobre todo ahora hagas consultas con respecto a los temas legales. Las causas legales también creemos son muy prioritarias para nuestro medio de comunicación y sobre todo para el matinal. Queremos hoy día conectar con los derechos laborales de las madres, desde la concepción, desde cuando ya sabemos, ¿cierto?, que estamos embarazadas. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos en nuestros espacios laborales? Es lo que vamos a tratar justamente en esta oportunidad. Nuevamente nos acompaña, ¿cierto?, Marcela Méndez, quien es abogada académica de la Clínica Jurídica de Derecho UDEC, para justamente plantear esta temática que es tan importante para todas las que somos madres y las que lo seremos en algún momento. Así es. Hola, Conci. Es muy positivo que nuevamente estés con nosotros en este espacio donde nos vamos vinculando con los temas legales. Muchas veces desde el desconocimiento no optamos a beneficios que son importantes a lo largo de nuestra vida. Es por eso que hoy día podríamos partir haciendo un barrido de la importancia de los derechos laborales en Chile y cómo se han ido implementando también a lo largo del tiempo. Ya, sí, como dices tú, Conci, es súper importante que podamos tener conocimiento y considerar cuáles son los derechos que tenemos como mujeres y también los padres, ya, porque históricamente se ha ido protegiendo a la mujer, entendiendo que es quien pasa por este proceso de embarazo, posparto y la protección o el vínculo con el hijo. Pero también la normativa ha ido en miras de una protección y esta conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Y se han ido incorporando más derechos que incorporan también a los padres dentro de estos beneficios que el empleador debe otorgar, porque estos son derechos de los trabajadores, padres o madres, y que si no se otorgan pueden producir alguna sanción. Entonces podemos ver desde el embarazo, en definitiva, hasta enfermedades de hijos menores de 18 años, incluso en fases terminales, que ahora el legislador ha regulado ciertos derechos o ciertas licencias que permiten a los padres también tener esta protección del espacio con sus hijos. Porque es importante justamente que existan este tipo de derechos para las que van a ser obviamente madres. ¿Desde qué momento entonces comienzan a regir estos beneficios? Desde el saber, ¿cierto?, directamente en un principio mediante un test de embarazo que estamos probablemente teniendo esta posibilidad de ser mamás. ¿Desde cuándo más o menos comienza todo este tiempo de los beneficios y todo lo que va a implicar el embarazo? Mira, podríamos ordenarlo como temporalmente respecto de las mujeres en el primer beneficio, que es el fuero maternal. Ya el fuero maternal protege a la mujer de despidos sin previa autorización del juez. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Que la mujer nunca va a poder ser despedida? No, significa que el empleador, para ejercer algún despido, debe pedir una autorización previa, por tanto debe mostrarle al juez cuáles son su justificación del despido y puede proceder a despedirla. O sea, efectivamente pueden haber justificaciones para poder efectivamente sacar a esta despedir a una trabajadora, a pesar de que está embarazada o a pesar de que va a ser mamá. Sí, por ejemplo, ¿cuándo puede el empleador pedir una autorización? Que se llama un procedimiento de desafuero maternal, cuando la trabajadora ha incurrido alguna falta, por ejemplo, se ha ausentado injustificadamente o ha cometido alguna falta que está en el 160, como vías de hecho, por ejemplo, acoso laboral, etcétera. Porque es un incumplimiento de la trabajadora. Y también en los casos de, por ejemplo, término del plazo del contrato. También el empleador está facultado para pedir esta autorización de término de contrato. Ahora, importante sí es que el empleador nunca puede despedir a la trabajadora por necesidades de la empresa. Ya, porque los tribunales no los van a autorizar a despedirla por necesidad de la empresa. Tienen que ser hechos específicos que haya incurrido, ¿cierto?, la misma mujer, claro, como tú bien dices, que haya faltado de manera injustificada, acoso, ¿cierto?, entre otras variables. Entre otras causas. Ahora, hablemos directamente del fuero, del pre y el postnatal. ¿A partir de qué fecha nosotros podríamos comenzar con este beneficio? ¿Y hace cuánto tiempo que existe? El fuero maternal, si mal no recuerdo, tiene más de 10 años, más o menos, de regulación. Ahora, este fuero maternal, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo yo lo puedo hacer efectivo? La ley dice desde la concepción. Ahora, es una fecha que generalmente no se conoce hasta que no se acredita por un profesional, que en este caso es una matrona o un ginecólogo, ¿ya? Ahora, lo importante de saber es que como este derecho comienza con la concepción, ¿qué pasa si yo fui despedida de mi trabajo y me entero una semana después que estoy embarazada y la fecha de concepción es mientras yo tenía la relación laboral vigente? Incluso puede ser con contratos que terminaron por plazo fijo. Me contrataron 30 días y 2 semanas después me entero que estoy embarazada, tengo 30 días,
por tanto la concepción fue durante el embarazo. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Me protege el fuero maternal? ¿No me protege? La respuesta es que sí, me protege. ¿Cuál tiene que ser la acción que debe hacer la trabajadora? Es ir a la dirección del trabajo, primero ir al empleador con su certificado de cuál es la fecha de la concepción, y si el empleador no la reincorpora sus funciones, concurrir a la dirección del trabajo, a la inspección del trabajo e indicar que ella estaba embarazada, por tanto tiene fuero maternal, y si el empleador quiere ejercer su derecho a despedirla, tiene que solicitar una autorización. Sí, es súper interesante el fenómeno que estamos comenzando, porque muchas veces como mujeres se nos hace súper costoso todo el proceso de la maternidad. Exacto. Nadie dijo que ha sido fácil, ¿no? Para nadie. Entonces es súper importante que las empresas logren entender que tenemos que ponernos en el lugar de las mujeres, en el lugar de las madres y también de los padres. Y por lo mismo se hace tan necesario que sepamos claramente cuáles son nuestros derechos a la hora justamente de querer tenerlos en cuenta, ¿no? O tenerlos dentro de esta vereda para facilitar nuestra labor como futuras mamás. Sí, y sobre todo el legislador quiere proteger esto, quiere proteger con el fuero maternal en el sentido de que se tenga que pedir una autorización, es decir, se justifique el despido, es para proteger este ingreso económico que se entiende necesario al obtener otra carga, ¿ya? Y este fuero, ¿hasta cuándo dura? Que es importante saber cuándo inicia, cuándo dura hasta que el hijo cumpla 1 año y 84 días. Okay. ¿Ya? Hasta ahí dura este fuero maternal. ¿Esto se extendió hace poco tiempo? ¿Antes era menos el tiempo en que la mujer debía de regresar a trabajar? Hubo una extensión que fue transitoria cuando estuvo la pandemia. Así es. Entonces se fue, ¿por qué? Porque se extendió el postnatal. Entonces al extenderse el postnatal se iba extendiendo con él el fuero maternal. Ya, pero hasta ahora son 1 año y 84 días. El otro derecho que tiene la trabajadora es el prenatal. ¿Ya? Para saber el prenatal, la trabajadora debe saber la fecha probable de parto. Entonces la fecha probable de parto me fija 2 fechas. 6 semanas hacia atrás el prenatal, que es esta licencia médica que me permite ausentar de mis funciones y por tanto va a pagar esta licencia médica la entidad previsional a la cual yo esté adherida. Okay. Ahora bien, puede que hayan casos de complicaciones en el embarazo que haga probablemente que podamos sacar este prenatal bastante antes, ¿cierto? Va a depender en cada caso y, digamos, lo que esté viviendo la madre, digamos, en cuanto, por ejemplo, a problemas, no sé, que puedan ir surgiendo, digamos, dentro de todo este trabajo del embarazo, ¿no? Sí, se puede adelantar el prenatal e incluso pueden haber licencias médicas por condiciones o patologías del embarazo, ya que igual van a ir dentro de estas licencias médicas de cobertura. Ahora, hay algo súper importante que me gustaría recalcar respecto de las trabajadoras, es que son problemas que consultan. ¿Qué pasa? Que a veces les dan el postnatal o el prenatal y no se los pagan, o les dan licencias médicas y no se las pagan. Están bien otorgadas, pero en realidad no hay este subsidio. Es importante que tengan en consideración que los requisitos para el subsidio es que hayan cotizaciones previas y la ley pide a lo menos 90 días de cotización en los últimos 6 meses. ¿Qué pasa, claro, en el caso de que, por ejemplo, las personas no tengan un contrato vigente y solamente estén trabajando a través de boleta? También, actualmente ahora también está la protección. ¿Por qué? Porque en las boletas, la ley que modifica esta retención nos obliga a cotizar en AFP y en FONASA. ¿Ya? Yo también puedo tener el sistema de ISAPRE adherido porque es un contrato que yo suscribo con ISAPRE. Pero actualmente también tengo la posibilidad de tener licencia y en ese caso las boletas de honorario, cuando yo hago la declaración de renta, me permite declarar si yo al momento de la licencia médica quiero el monto completo o quiero parcial. ¿Ya? Y eso divide la devolución que yo pueda tener al final. ¿Qué pasa en el caso de una pérdida dentro del embarazo? ¿Qué pasa con el prenatal? En caso de que la madre quizás probablemente necesite ese tiempo para el duelo, para el descanso, ¿verdad? Para todo ese trabajo muchas veces psicológico y también físico. Claro. Mira, hay una discusión y se ha planteado bastante sobre todo el postnatal. ¿Qué pasa si puede tener esta licencia? O el postnatal parental también. Ya lo que se ha señalado es que las licencias que se extienden en definitiva es para recobrar la salud de la madre, pero el postnatal tiene que ver con la salud de la madre y la vinculación con el hijo. Por tanto, generalmente no calzaría en este postnatal, pero sí claramente en licencias médicas, psicológicas. Bueno, pasaría entonces a la probabilidad de una licencia médica psiquiátrica. Exactamente, para la recuperación del duelo por pérdida en gestación.
Ya, pero yo creo que es importante revisar, estar constantemente revisando cuántas cotizaciones tenemos nosotros y también si estas son pagadas. Okay. Ya, porque también son importantes las cotizaciones, como tú bien dices, y qué rol cumplen a la hora de poder ejercer este derecho. Claro, las cotizaciones importan que uno estén pagadas y que existan 90 días, es decir, 3 meses. Entonces, lo importante es que nosotros revisemos nuestras cotizaciones los últimos 12 meses, cuando ya sepamos que estamos embarazadas o cuando estemos prontos a llegar a esta licencia de prenatal y postnatal, es que podamos revisar cuántos días tengo yo cotizados y si mi empleador también me ha pagado. ¿Qué pasa si yo me cambié hace poco de trabajo, por ejemplo, mi ex empleador me declaró solamente las cotizaciones y no las pagó? Ahí se entiende que no están pagadas. Y si estaba yo probablemente embarazada en la época en que todavía estaba en el empleo anterior y ahí hay más de 3 o 4 cotizaciones, ¿debería la empresa anterior quizás es que las cotizaciones deben pagarse siempre. Ya. Las cotizaciones deben pagarse siempre y yo soy la encargada como trabajador, si percibo que no hay cotizaciones pagadas, de denunciar ante la entidad previsional correspondiente para que ellos demanden y que se pueda pagar. Ya, eso es súper importante porque la entidad ve si están pagadas o no están pagadas, independiente de quién haya sido la responsabilidad. La responsabilidad es un camino paralelo, que yo tengo que activarlo para que lo paguen y para que yo pueda recibir el subsidio, porque en definitiva me sirve la licencia para justificar mi ausencia. Pero a mí lo que me interesa también es que haya una retribución económica que pueda sustentarme cuando yo no esté recibiendo remuneración. ¿Qué pasa en el caso de que haya problemas con la madre? ¿El padre podría activar, por ejemplo, el postnatal? En el caso de fallecimiento de la madre o que tenga el cuidado personal, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de postnatal, hablamos de 2 tipos de postnatal diferentes. El postnatal, propiamente tal, que son las 12 semanas posteriores al parto y cuyo objetivo es el apego con la madre y además la recuperación de la madre. ¿Ya? Y este se puede aumentar a 18 semanas si es que hay un parto prematuro. ¿Ya? Si son 33 semanas o menos, se aumenta a 18 semanas. Y si hay partos múltiples, también se va aumentando 1 semana por cada hijo sobre los gemelos o los mellizos. ¿Ya? Okay. Y además de este, está el postnatal parental. Y el postnatal parental son estas 12 semanas adicionales que van muy pegaditas todos. No hay lapsos entre medio, sino que van todos pegados. Y el objetivo es el cuidado del hijo, ¿ya? Y como el objetivo es el cuidado del hijo, la ley me permite que yo puedo cederle ese postnatal desde la semana 7ª al padre. Sí, eso te iba a preguntar, no solamente que se podría dar esta responsabilidad al padre, ¿qué pasa si queremos extender probablemente el postnatal por alguna problemática de nuestro hijo, de nuestra hija, la alergia alimenticia, por ejemplo, la alergia a la leche? ¿Eso se puede realizar? ¿Y de qué manera nosotros podríamos hacer esto, digamos, parte de nuestro camino en caso de que haya alguna problemática tanto de la madre como del hijo? Hay 2 posibilidades. El postnatal parental te permite a ti ejercerlo de manera 100% en jornadas completas y que serían 12 semanas o en jornadas parciales. Okay. Si yo solamente voy a concurrir en jornada parcial al trabajo, se extiende a 18 semanas. Ya. Okay. Ahora, si ocurre una enfermedad del hijo menor de 1 año que requiere el cuidado de los padres, se puede recurrir a esta licencia por enfermedad de hijo menor de 1 año. Y esta licencia la emite el pediatra o el médico tratante del hijo menor, y que esta licencia va a permitir la ausencia de la madre y además el subsidio de la madre. Aquí, ojo que deben estar todos los documentos que ratifiquen que efectivamente, exacto, ¿cierto? El hijo tiene quizás alguna complicación de salud, ¿verdad? O la madre. Que requiere, esta licencia es que el hijo requiere el cuidado de la madre y por tanto tiene que estar en la casa o tiene que estar en su cuidado permanente y se le emite la licencia es como una licencia con efecto adverso, diferente, porque la licencia es para el hijo, porque el hijo es el enfermo, pero tiene efectos en la madre, para que ella se pueda ausentar y a través de este seguro de... Yo creo que muchas mamás fuimos madres en pandemia, a mí me tocó la bonita y a veces compleja experiencia de estar mucho más tiempo con mi hijo por la pandemia, donde bien hemos ido conversando hoy día que extendieron, ¿verdad?, el postnatal de emergencia. Y con ello la posibilidad de estar mucho más tiempo con mi hijo. Ahora bien, el retorno sí o sí es inminente. Volvemos al trabajo, gracias a Dios se nos da la facilidad como empresa de tener también algunas regalías importantes o algunos beneficios para no dejar, ¿cierto?, a un 100% de estar en este contacto directo con nuestros hijos. ¿Cuáles son esos beneficios que existen una vez nosotros retornemos a nuestra vida laboral? Ya, hay 2 beneficios que tienen las madres.
¿ya? El primero es el derecho de alimentación, que este beneficio compartido del hijo, en realidad es un derecho del hijo, que lo beneficia hasta que cumpla 2 años. ¿Y qué es esto? Que es una franja horaria de 1 hora que se puede dividir en 2 bloques durante la jornada para que la madre alimente al hijo. Perfecto. ¿Ya? Lo importante es que se considera la hora completa, ¿ya? No se considera dentro de esta hora los tiempos de traslado, entonces los tiempos de traslado son aparte. La hora es la hora Eso es completa. importante, porque Exacto. a veces nos demoramos 40 minutos en llegar a la casa, Exacto. 1 hora, entonces es necesario que no contemple Exacto. el horario de traslado. Es el horario efectivo de alimentación. Y el segundo derecho que está condicionado en realidad es el derecho a sala cuna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley le dice al empleador que debe proveer de una sala cuna o debe él tener una sala cuna o proveer los medios para la sala cuna cuando tiene contratadas a más de 20 trabajadoras. Okay. ¿Ya? No dice trabajadoras con hijos, dice trabajadoras. Mujeres. En este caso puede hacerlo de 2 formas, o bien él implementa al empleador una sala cuna que tiene que ser certificada por las instituciones pertinentes, o bien hace estos, que es la regla general, que hace estos pactos o contratos con sala cuna, jornadas, entre otros. Aquí, ojo, en mi caso, por ejemplo, yo tenía la posibilidad de una cuidadora. También muchas veces las empresas te dan esta oportunidad de que en vez de que sea tal sala cuna, podamos tener ese dinero para nosotros poder pagar directamente a una persona que pueda hacerse cargo de nuestra hija en caso de que quizás se nos sea mejor para cada caso, ¿no? Claro. Ahora, la consulta recurrente es, ¿puedo yo exigirle a mi empleador el bono de sala cuna? Que tenemos el equivalente de sala cuna, el bono de sala cuna. Cuando el empleador ha otorgado una sala cuna, la respuesta inicial es no. Ya. No en todos los casos, entonces, no en todos se los puede hacer lo que en mi caso puedo hacer, que es pedir justamente un bono para yo ver qué hago con ese dinero y quién cuida o no a mi hijo. Pero ¿qué pasa en el caso de que la sala cuna quede excesivamente lejos? ¿O hay algunos temas que hagan que la madre efectivamente no quiera meter a su pequeño en tal o cual sala cuna? Mire, la jurisprudencia lo que ha dicho, en definitiva los tribunales, cuando se ha reclamado este bono, porque se entiende que el empleador cumple cuando otorga una sala cuna. Ya es independiente del lugar, que si beneficia o no a la trabajadora. ¿Ya? ¿En qué situaciones se ha considerado que corresponde el bono o que se puede sustituir aun cuando el empleador tenga una sala cuna para las otras trabajadoras? Por ejemplo, cuando se confirma que los niños tienen alguna alergia alimentaria o algún problema de salud que requiere de una cuidadora personal. Claro. Y en esos casos sí se ha facultado o se ha obligado al empleador a otorgar este bono de sala cuna para que sea equivalente al cuidado que debe tener el niño, para no arriesgarlo, en definitiva, a que pueda tener, no sé, algún cruce de alimentos, que pueda arriesgar su vida. ¿Ya? Pero en efecto se cumple. ¿Ya? Ahora, ¿puede el empleador otorgar solo el bono de sala cuna cuando no quiere incurrir en este gasto? Sí. Ahora, el gran problema que tenemos ahí es cuál es el monto del bono de sala cuna. ¿Ya? Porque ni la ley, ni la Dirección del Trabajo, ni los tribunales tampoco han declarado cuánto es el monto que debería ser. Se debería considerar, en definitiva, si yo estoy otorgando un bono de sala cuna, algo similar a lo que se pagaría en una sala cuna, o cuánto costaría en realidad contratar a una persona, entendiendo que si uno contrata a una persona, el sueldo mínimo son 500.000 pesos. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos para poder nosotros tener este beneficio dentro, ¿cierto?, de nuestra vida y la vida de nuestros hijos? Hasta los ¿Son 2 años? Sí. Como máximo. Hasta los 2 años del niño. Ya. Hasta los 2 años del niño es la alimentación y la sala cuna. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué otros beneficios también podían y han sido incorporados hoy día durante todo ese proceso en que la madre ya está en este mundo laboral? Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso del teletrabajo? Porque hay muchas madres que en pandemia y también ahora en pospandemia han seguido, ¿cierto?, con este camino de trabajar de manera virtual. Claro. ¿Esto es posible? ¿Esto es parte quizás de una materia de incorporación para que las madres tengan este beneficio? Y mira, acá vamos a darles un dato muy importante. Un nuevo dato. Un nuevo dato y que es importante que también lo tomen en consideración aquellas mujeres que están embarazadas en este momento y cuyas funciones son compatibles con el teletrabajo. ¿Ya? Cuando estuvimos en pandemia surgieron muchas normativas que tenían por objeto el proteger a las trabajadoras de estos contagios. Entonces se incluye y en realidad se apura esta legislación que es el teletrabajo y se regula que normas transitorias que estuvieron en esa época protegían a la madre y permitían el teletrabajo, ya sea por hijos menores, parecía por trabajadoras embarazadas, etc. Pero una de esas normas quedó establecida como modificación del código, que fue las normas de teletrabajo para embarazadas, artículo 202. Y en ese artículo señala que, ¿por qué?
En el embarazo, el artículo 202 dice que las trabajadoras también deben ser más protegidas. ¿En qué sentido? Que no pueden otorgárseles funciones que perjudiquen su salud. Entonces, ¿qué dice el legislador? Que entre otras funciones no pueden tener movimientos de peso, no pueden tener jornadas nocturnas, no pueden estar expuestas a peligro, etcétera. Y la agrega en esta última norma que cuando hayan situaciones de excepción, estados de catástrofe o alertas sanitarias, el empleador deberá, cuando las condiciones o las funciones que realiza la trabajadora sean compatibles, deberá ofrecer teletrabajo a estas trabajadoras embarazadas. ¿Qué ocurre? El 19 de agosto se emite una alerta sanitaria por la viruela del mono, ¿ya? Y esta alerta Ayer justo estuvimos hablando de la viruela del mono. Y por esta alerta sanitaria, que está considerada como pandemia o epidemia, por eso es el peligro en definitiva de contagio, permite que las entidades de salud puedan tomar ciertas medidas. Pero también activa este seguro o esta condición o situación para las mujeres embarazadas que permitiría entonces solicitar teletrabajo cuando sus funciones sean compatibles, ¿ya? Entonces es importante que las mujeres que estén embarazadas ahora y cuyas funciones sean compatibles están autorizadas o les permitiría en este momento pedir el teletrabajo para realizar sus funciones justificadas porque estamos en realidad en una alerta sanitaria y que estando en una alerta sanitaria el empleador debe darles ese teletrabajo. Nos escribe aquí Javiera de Hualpén y hace la siguiente consulta. Efectivamente, yo necesito el dinero para poder pagarle a una persona que se haga cargo de mi bebé, pero la empresa no está dispuesta a ello. ¿Qué es lo que puedo hacer? Saludos a ella, que nos está viendo. Javiera, ¿cierto? Javiera. Ya, en ese caso, Javiera, es importante saber si la empresa está o no está cumpliendo con el bono o si cumple las condiciones para ser obligada a tener este beneficio, ¿ya? Recordemos que son la contratación de 20 o más mujeres. Si es que tiene contratadas 20 o más mujeres, hay que ver de qué forma está cumpliendo, porque si otorga en definitiva una sala cuna, veíamos que en efecto ya cumple la obligación, por tanto está a disposición de la trabajadora y es la opción de la trabajadora ejercer ese derecho o no, ¿ya? Pero el empleador ya cumple. Ahora, si hay una situación particular del bebé que inhibe o que lo pone en peligro en esta situación, debería en este caso poner una denuncia, un reclamo a la Inspección del Trabajo para que se evalúe, porque esto sí ha sido tratado en los tribunales y los tribunales han dicho que en esas condiciones sí tiene el empleador que otorgar este bono compensatorio, ¿ya? Pero si no está dentro de esa categoría y el empleador está cumpliendo, en definitiva cumple la norma. Ahora es diferente si él debe cumplir y no cumple. Ahí sí ella puede también solicitar una fiscalización y en definitiva si él no está otorgando ningún medio debería comenzar a otorgarles el bono compensatorio a la cuna. Sí, hemos escuchado en algunas oportunidades que muchas veces las madres que se incorporan a sus trabajos, a las empresas, son en ocasiones aisladas. Cada vez se les manda menos trabajo, es como si efectivamente no existiesen dentro del mundo laboral. A menudo hemos escuchado justamente frases como no importa, no es necesario que ella hagas esto, o van quizás metiendo a otras personas en el rol que ellas desempeñaban. ¿Qué puede hacer la mujer en caso de que exista justamente este aislamiento y esta denostación por parte de la empresa? Hay que tener súper presente la nueva legislación de la Ley Carín, ¿ya? Antes de la Ley Carín ya se consideraba como una categoría sospechosa de discriminación la maternidad. ¿Por qué? Porque esto es una situación que, como tú dices, Conci, sí fue hace mucho tiempo. Ya hace mucho tiempo viene que la mujer cuando regresa del postnatal hay alguien que está en su puesto de trabajo. Exacto. O que también ante licencias médicas por enfermedad de hijo menor de 1 año también. Entonces surgen estos aislamientos o esta disminución de funciones que en definitiva ahora se considera expresamente como una forma de acoso laboral, ya como una forma de violencia en el trabajo, el hecho de que a mí me estén quitando funciones y dejándome ahí sin hacer nada a justificación de que te estoy pagando igual el sueldo. ¿Ya? Entonces eso puede ser catalogado en este momento como una violencia en el trabajo, como unas situaciones de acoso laboral y que deberían activar los procedimientos ya sea internos de la empresa o denunciar estas situaciones ante la dirección del trabajo.
Exactamente, entonces ojo, es súper importante la posibilidad de mantenernos informadas e informados, porque muchas veces podemos vivir problemáticas como madres de acuerdo obviamente a este retorno al trabajo, y es súper necesario que nos podamos ir asesorando y comprendiendo que este camino puede ser súper acompañado en caso de que así lo necesitemos, ¿no? Sí. En caso, por ejemplo, de ustedes, ¿cómo poder hacer para contactarnos, para quizás hacer consultas respecto a esto y otros temas que también tienen relación con lo legal? Claro, recordarles, bueno, al público que nuestra clínica trabaja con temas laborales, pero sí tenemos una institución que es del Estado, que es la Defensoría Laboral, que se encarga específicamente de estas consultas laborales que pueden concurrir. Nunca recuerdo bien la dirección, pero sé que está en San Martín, entre Lincoln y Renco. Okay. Ya está la oficina de la Defensoría Laboral, en que se pueden asesorar con estos temas laborales, y siempre también concurrir a la Dirección del Trabajo. Es importante también que sepan que la Dirección del Trabajo, a través de su página, tiene secciones de denuncias, de constancias, ¿ya? Yo, para acreditar algo, es importante que yo me pueda surtir de pruebas. Entonces, por ejemplo, si están pasando situaciones de acoso o si están sucediendo cosas que son reiterativas, importante que yo pueda dejar alguna constancia en la inspección del trabajo, o también constancia escrita a mi jefe, o constancia escrita a mi supervisor o al Departamento de Recursos Humanos de situaciones que se estén dando. Para eso están ahora los protocolos, para eso están los procedimientos de denuncia. Hay que denunciar, hay que activar protocolos, porque al final del día, ¿qué pasa? Muchas veces si se termina renunciando, por ejemplo, o se terminan yendo, después no tienen pruebas. ¿Cómo yo pruebo que sufrí acoso? ¿Cómo yo pruebo que sufrí hostigamiento? Entonces, tenemos que probar. Hay una verdad que se tiene que probar en tribunales, y eso requiere de medios para que yo pueda acreditar al juez mis dichos, en definitiva. Es por eso súper importante también tener espacios de conversación como estos, agradecerte todas las semanas el poder tener temas nuevos que nos vayan acercando, ¿cierto?, a todos los derechos que tenemos como trabajadores, trabajadoras. Ya la próxima semana entonces vamos a abordar directamente qué pasa con los padres, cuáles son los derechos y los beneficios en caso, ¿cierto?, de tener a nuestros bebitos. Sí, es importante eso, porque la legislación se ha ido actualizando. Generalmente veíamos solo a las madres, pero ahora hay muchos derechos que, atendido a las nuevas necesidades sociales, han ido incorporando a los padres, que los van relacionando también con las obligaciones que tienen en esta relación familiar, y protegiéndolos también en sus lugares de trabajo. Así que entonces, con ese tema pendiente para la próxima semana, agradecerte siempre el que puedas estar con nosotros, en ser una ventana cercana para que toda la gente vaya comprendiendo nuestros derechos legales, ¿cierto? Y dejar la invitación, si es que tú mismo tienes algún tema que quieras que tratemos en estos días donde hablamos, ¿cierto?, de derechos, de legalidad, entonces escríbenos obviamente al más 569-77569177. Un placer estar contigo. Nos vemos entonces la próxima semana, y que tengas un gran día por delante. Igualmente.